¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la Biblioteca Nacional de Chile. Les cuento que nos encontramos en la segunda versión, la segunda sesión de nuestro ciclo de conversatorios que se titula Investigando en la Biblioteca Nacional, el cual tiene como objetivo conversar con investigadores e investigadoras de distintas áreas que han usado las colecciones de la Biblioteca Nacional para llevar a cabo sus trabajos. En la primera sesión participaron Francisca Solar, escritora y periodista chilena, autora de, entre otros títulos, El buzón de las impuras, quien conversó con Macarena Ríos, investigadora del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional de Chile. Y en esta oportunidad, nuestros invitados son Álvaro Sofia, hay un aplauso para Álvaro. Historiador, gestor cultural, guionista de narrativa gráfica y autor de, también entre otros títulos, Silencio en el Estadio, libro que será el eje de esta conversación, el cual mezcla historia reciente y fútbol, algo de ficción, sumado a testimonios y prensa de la época. Junto a Álvaro estará Juan Pablo Rojas, aplauso también para Juan Pablo, periodista y actual coordinador de proyectos de la dirección de la Biblioteca Nacional, además de panelista del mítico programa de televisión Show de Goles. Y además estamos muy felices de que esta instancia se enmarque dentro de las celebraciones del Día Internacional del Libro que ocurrió el día de ayer. Así que vamos a iniciar la conversación y luego podemos también dar paso a algunas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, saludar a todos los que nos acompañan esta tarde aquí en la hermosa Sala Ercilla. También a todos los que van a poder ver la grabación de esta conversación a través de la plataforma de YouTube de la Biblioteca Nacional. Y como bien decía María José, en esta segunda versión de este ciclo de investigadores en la Biblioteca Nacional nos acompaña Álvaro Sofia, historiador y gestor cultural, que junto a Rodolfo Aedo publicó este libro, Silencio en el Estadio, que trata del enfrentamiento que tuvieron la selección chilena y la selección de la Unión Soviética camino al Mundial de Alemania de 1974. Como muchos de ustedes saben, esa selección de Elías Figueroa, de Chamaco Valdés, del Pollo Vélez, de Alberto Quintano, tuvo que viajar, más que un viaje fue una aventura, muy pocos días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y ese periplo los llevó a Moscú a enfrentar a una de las selecciones más poderosas de Europa en aquella época e impensadamente a sacar como resultado un 0-0. Y luego de eso, a los pocos días, de regreso ya en Chile y ante la negativa de la selección de la Unión Soviética de venir a jugar a Chile por las razones políticas que se estaban viviendo, se escenificó en el Estadio Nacional lo que muchos han denominado el gol de la vergüenza. Cuando aún había presos políticos en el estadio, esta selección tuvo que hacer esa pantomima de marcar un gol y finalmente eso nos llevó al Mundial de Alemania de 1974, pero también quedó marcado como un punto negro y una vergüenza en la historia del fútbol chileno. Entonces vamos a hablar sobre este episodio un tanto surreal de la historia de nuestro deporte, también de la historia de nuestro país. Pero primero quería preguntarle a Álvaro para aclarar ciertos conceptos. Álvaro, este libro, ¿qué es? ¿Es una novela gráfica? ¿Es un cómic? ¿Es una historieta? ¿O todas estas son sinónimos y estamos hablando de lo mismo? Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por la oportunidad a la Biblioteca Nacional. Gracias por la oportunidad de poder participar en este ciclo, de poder dar cuenta de los frutos que hay, del trabajo que se puede hacer con todo el patrimonio que hay aquí. Yo diría que todas las anteriores. A mí me gusta decir que toda novela gráfica es cómic,
pero no todo cómic es una novela gráfica. Esto a partir de lo que dicen otros autores, Marianne Satrapi, la de Persépolis, ella dice que lo que ella hace es cómic. Y efectivamente una novela gráfica es cómic, pero yo he escuchado también gente que dice que un cómic muy largo, de más de 100 páginas, sería una novela gráfica. Y en realidad hay otros matices. Y tiene el mérito de ampliar los registros del cómic, como se entendía, o historieta, como quiera llamarlo. Por ejemplo, si el cómic era sagas, las novelas gráficas son más bien historias autoconclusivas. Si habla mucho de aventuras o de superhéroes, en la novela gráfica habla también de antihéroes, igual que en la novela. Si se habla de la ciencia ficción en el cómic o la aventura, aquí es el realismo. A veces, ¿no es cierto?, en el cómic está este deus ex machina, estas soluciones a veces facilonas que en el fondo resuelve todo, y aquí no. En la novela gráfica si hay conflictos de la vida real que no se resuelven siempre con un final feliz. Entonces, diría que todas las anteriores, lo pueden llamar como quieran, pero sí da cuenta de unos registros más amplios que existen de lo que se entiende por cómic, como por historieta. ¿Y por qué al enfrentarte a este episodio, el cual vamos a profundizar un poco más adelante, decidiste relatarlo en este formato? ¿Qué características de la novela gráfica te parecieron adecuadas para dar a conocer un hecho como este? Y uno tiene asociado, y por supuesto que son prejuicios, este formato al lector más infantil. Y pareciera que este tema tiene interés para un público que va más allá de ese segmento. ¿Por qué el formato para hablar de este episodio de nuestra historia? Bueno, yo creo que primero por una curiosidad que despertó el hecho en sí de que la selección haya tenido que viajar a jugar fútbol en un contexto como el que se estaba viviendo. Eso prendió la chispa como de esa curiosidad. Y después investigando, buscando referencias, me di cuenta que habían lagunas, vacíos, espacios que no estaban registrados. Y de ahí surge la posibilidad o la oportunidad de recrear cosas que no se han visto, que puede ser uno de los aportes que hicimos con este libro, de ciertas cosas no se registraron. Por ejemplo, el partido en la Unión Soviética no se registro, hay muy poco. Ni fotográfico, ni de imagen en movimiento. Hay algunas fotografías de Hugo Gask, que era un periodista del Mercurio que viajó con la selección, fue el único que viajó, y circulan por internet 5 o 6 fotos. Pero aquí, de lo que vamos a hablar después, es que aquí hay más fotos del mismo Hugo Gask. Entonces, están estos vacíos y está esta posibilidad de recrear. Y claro, tiene la narrativa gráfica, el cómic tiene la ventaja de poder, las ventajas de producción, porque si queremos tener un estadio lleno de personas para recrear una situación, no necesitamos 80.000 extras, sino que paciencia para dibujar hartas cabezas. Oye, y claro, ya aclaramos un poco el género desde el punto de vista formal, pero sin duda aquí podemos hablar que este libro entra dentro de la categoría de no ficción, o al menos tiene mucho de no ficción y, como has dicho tú, completado aquellos vacíos, aquellas lagunas con la creatividad de los autores. Pero cuando se aborda el género de no ficción, inevitablemente se necesita una investigación exhaustiva, porque hay que dar cuenta no solo de los hechos, sino que también de una época, de un contexto político, social, económico. Por lo tanto, requiere entender muy bien cuáles son las características de ese momento. Y como lo que nos convoca es ese proceso de investigación, quería que nos contaras un poco
¿Cómo lo abordaste, sobre todo tomando en cuenta lo que ya señalaste, de que había poco registro? Es un hecho que ocurrió en un contexto político en nuestro país tan fuerte que por supuesto que pasó un poco inadvertido y no se puede comparar con la cobertura que tiene un evento deportivo en nuestros tiempos. Por lo tanto, había que recurrir a fuentes que te pudieran acercar a lo que realmente pasó. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Claro, el proceso fue bien autodidacta, un poco desordenado, visto desde el 2025, en el sentido de que comenzó siendo una idea muy tangencial dentro de otra investigación y me llamó mucho la curiosidad por qué había pasado esto. Y al ir profundizando lo que estaba disponible, di con el libro de Axel Piquet, El Partido de los Valientes, que es clave para este tema, porque él el 2003 lo publicó y él entrevistó a muchos de los protagonistas que hoy ya no están con nosotros, pero sin ese libro era imposible. Entonces, a partir de ahí se abrieron muchas aristas donde había que ir buscando más información, qué pasó respecto de esto, de lo otro, y bueno, muchas lecturas, hay algunos videos en internet, está el partido que tú mencionaste, esta pantomima que se hace a la vuelta, el partido de vuelta, el 20-21 de noviembre del 73, ese está, ustedes lo pueden ver en YouTube, en cambio lo de Rusia no hay nada. Bueno, después también conversaciones con algunos de los protagonistas, y el libro pasó de ser una idea de 12 páginas, el proyecto, después a 40, y después fue creciendo. Y conversando con un editor que junto con rechazar el proyecto, me dio un consejo que fue muy útil. Me dijo, cuando la próxima vez que se lo presentes a alguien, tráelo completo. Porque yo decía, va a tener entrevistas, va a tener prensa de la época. Me dijo, tráelo. Entonces ahí viene esa etapa y conecta con lo que nos convoca, que fue la oportunidad de consultar la prensa del año 73, en septiembre, octubre hasta noviembre del 73, en la sección de periódicos y microformatos. Tengo que dar las gracias públicas a Paulina Olivos, jefa de esa sección, porque nos coordinamos. Yo tuve que venir los sábados porque en la semana está ocupado con el horario de trabajo y pude consultar estos diarios y esos están, si quieres, lo puedes avanzar para que se vea algo. Perdona, aunque me desvíe un poco, él es Rodolfo Aedo, el dibujante del libro. Como ven, yo estoy en una cosa muy urbana y él vive en Caleta Tortel, por eso ese fondo tan frondoso. Quería presentárselo, él no pudo estar acá. Si quieres avanzar, solo avanzar nomás con algunas imágenes de lo que fue el partido, que Juan Pablo ya contó un poco, otra más, de ahí volvemos. Entonces aquí van a ver ustedes ejemplos de la información, y yo no estoy tan de acuerdo con lo que decías tú, en el sentido de que en la época sí se sacó mucho partido de este partido, valga la redundancia. Hay una amplia cobertura, quizás como para distraer la atención. Una utilización política del partido. Claro, total. Que si iban a venir los rusos, la Unión Soviética o no, si había toda una especulación, y tú ves los titulares de esas semanas y mezclan temas muy, muy disímiles y muy fuertes, con cosas, con titulares infames como algunos que vamos a ver, pero para no irme, esta oportunidad de consultar esta prensa enriqueció mucho el proyecto y hizo, digamos, también nos encontramos con hallazgos que eran insoslayables, hicieron revisar el proyecto para extender algunos pasajes o agregar páginas nuevas. El dibujante no estaba muy contento, ya creía que habíamos terminado, pero la verdad es que lo enriqueció. ¿Qué tipo de hallazgos, por ejemplo? Tú mencionaste que, bueno, respecto de la visita de estos señores que son la comisión que mandó la FIFA a revisar el estadio cuando se debía jugar el partido de vuelta.
y todavía habían detenidos en ese momento. No así cuando se jugó el partido del gol simulado, el gol de la vergüenza. Ahí no consta que hubiese, pero aquí sí, y lo podemos ver más adelante, la cantidad, y está en el libro los recortes de prensa, porque al día siguiente de esa visita anuncian liberación de detenidos. Y no sé qué le mostraron a estos señores, pero claramente fue una visita muy por encima, solamente lo que estaban arreglando la cancha y qué sé yo. Y cuéntame un poco esas jornadas de sábado en que prácticamente estaba solo aquí en la biblioteca. Si podemos adelantar, porque tenemos Aquí imágenes propias de la investigación. Sí. Hice algún registro mi hermano me prestó un trípode, una cámara, y pude venir a consultar estos diarios y ir tomando la mejor foto posible para después ir teniendo registros, ¿no? Ahí estás en los depósitos de la biblioteca, no propiamente la sección periódicos. Claro. Sí, es que parece que son de acceso bien restringido esos diarios de esa época, de esas fechas. Bueno, todos cómo se solicitaban los diarios de los distintos, el Mercurio, la Tercera, la Segunda, las últimas noticias, y todos dan cuenta bueno, y esto fue nutriendo, si te puedes detener en el anterior, el trabajo del dibujante. Esta es de la revista Estadio, esa fotografía, y claro, todo esto fue nutriendo el trabajo del dibujante. Ya, eso quiere decir que tú fotografiabas los diarios y le mandabas las fotos a tu compañero ilustrador para que él se basara en esas fotos para hacer los dibujos del libro. Claro, y también busquen en internet, eso del Estadio está en Memoria Chilena, toda la revista Estadio está en Memoria Chilena, yo ya lo había revisado antes, y después de la visita, que fue un poco desordenada, porque yo no es que vine, hice la investigación en los diarios antes de hacer el guión, sino que yo lo hice durante, y eso no es lo ortodoxo, no sé si lo recomendaría, pero fue así, y efectivamente después de eso yo también le fui aportando referencias, como hice en todas las otras, para que él pudiera crear un ambiente fidedigno, ¿no? Como plausible. Oye Álvaro, y hay algo que me parece bien sorprendente en este proceso, que tiene que ver con cómo esta libertad creativa que ustedes se dieron los llevó a crear un personaje que después en la investigación ustedes descubrieron que existía. Cuéntanos algo de eso. Sí, no sé, María José, si viene a continuación. Eso es parte del proceso también para que vieran al dibujante en acción, la anterior. Pero este es, claro, nosotros dentro de la construcción del arco argumental, yo necesitaba la figura de alguien que hubiese estado ahí, pero no quería que fuera uno de los famosos futbolistas, porque claro, ahí tú te metes con ¿no es cierto?, con otros temas, tienes que pedirle permiso, qué sé yo. Entonces dije, alguien que pudiese haber estado ahí, y llegué a la figura del utilero, de alguien que es parte del equipo, que ayuda a los jugadores, con su vestimenta, masajista, y después, justamente en la investigación, vine a conocer a la existencia de Hernán Chamullo Ampuero, que fue un asistente de varios entrenadores del fútbol chileno, entre ellos el Zorro Álamo. No era exactamente el utilero, pero cumplía funciones dentro del... ¿Puedes avanzar, please? Él es Hernán Chamullo Ampuero. Por lo que todos dicen, tenía una personalidad muy carismática. De hecho, hasta, bueno, tuvo intervención en el Happening con Ja, después de los 80. Le hacían entrevistas a él. Aquí está uno de los hallazgos ahí, fue una entrevista post-Moscú, donde él ahí narra cómo fue todas las escalas que hicieron. Y claro, no es que aportara algo distinto, pero sí hasta encontré que se parecía físicamente al personaje que ya teníamos dibujado.
Claro, ahí hay algo medio mágico, que lo que habían imaginado después lo contrastan con la realidad y hay una similitud entre lo soñado y lo realizado, lo que se materializó. Pero bueno, son las sincronías que se dan en estos procesos creativos. Y dentro de todo fue mejor no saberlo porque así tuvimos más libertad para que este personaje que articula la narración en una conversación hoy o hace poco con su nieto pueda tener esa libertad y no tener que habernos apegado al personaje del Chamullón, pero quizás no tiene todo el carisma que él tenía, pero sí, fue un hallazgo como un día de eureka. Bueno, y como hemos visto, el libro no es puramente una novela gráfica, sino podríamos decir que es un híbrido, porque también está complementado con las entrevistas y con el dossier de diarios de la época. ¿Por qué decidiste complementar los dibujos, las viñetas con entrevistas de los personajes, que es algo poco habitual? Claro, el libro tiene entrevistas al Pollo Vélez, Elías Figueroa y Carlos Caselli. Bueno, me pareció valioso darles la voz a los protagonistas, acercarme a mostrarles el proyecto, a ver si estaban de acuerdo, si tenían alguna opinión distinta, agregar algo, y también darles su voz porque así, digamos, cada uno tiene sus opiniones y también sus seguidores, y de alguna manera ha servido de puente para validar los hechos desde distintos puntos de vista. Por un lado tiene al Pollo Vélez, que claro, él estuvo muy cercano al gobierno de la Unidad Popular de Allende y él siempre ha sostenido que todo esto no se pudo jugar por razones políticas. En el otro extremo tienes a Elías Figueroa, que él habla más de razones deportivas, de que ellos tenían miedo de que aquí iban a perder. Los soviéticos, Sí. Después del empate que le sacan allá, Elías Figueroa decía que tenían miedo de venir a Chile para pasar el bochorno y que les ganaran también acá. Claro. Y tienes también a Caselli, que si bien está de acuerdo con el Pollo Vélez, también tiene esa picardía de decir, igual aquí yo creo que les ganábamos. Pero sí, finalmente la selección que era unos días antes del golpe, la selección hermana de los soviéticos, pasa a ser la selección de Pinochet y que va al Mundial gracias a los soviéticos. Hay una paradoja ahí. Sí. Oye, pero es verdad que el Pollo Vélez, al leer la historia tal como la plantearon ustedes, descubrió que había algunos errores o no estaba de acuerdo con alguna de las cosas que ustedes relataban. Sí, efectivamente. Pero es algo, a ver, es una viñeta donde sale en Moscú, a propósito de los estudiantes que quedaron varados en Moscú. Hay un libro sobre eso. Había estudiantes chilenos becados en la Unión Soviética y para el momento del golpe quedaron ahí, no podían volver. Se acercaron a donde estaba el hotel de la delegación y nosotros lo sintetizamos en una viñeta donde aparece Volodya Teitelbaum, que era el embajador. Pero él nos corrigió de que él nunca fue, Volodya Teitelbaum nunca fue al hotel. Se contactó con él, se contactó con algunos de los que eran más cercanos a Allende y no quiso ir para no comprometerlos, para no ponerlos en aprietos, porque sabía que además iban a estar con gente de, bueno, no sé si infiltrados, pero escolta, la delegación, no sabemos. Entonces, para no comprometer a nadie, él no fue. Entonces nos dijo, eso no pasó. Bueno, son las libertades que nos permitimos o los errores que a veces, claro, también habla un poco de cómo se hace la historia, porque quizás en unos años más alguien vea esa viñeta y va a dar por cierto que él estuvo ahí y vamos a ser culpables de ese error, pero no lo escondimos y está en las entrevistas del libro. Bueno, yo de todas maneras los invito a que lean el libro. Está aquí en la Biblioteca Nacional, así que pueden leerlo aquí, porque, claro, está lleno de anécdotas extraordinariamente sabrosos que quedaron un poco olvidados en el relato y aquí resurgen, como por ejemplo en esa misma salida del Pollo Vélez, es él el que sale del hotel y se juega una pichanga con unos niños ahí en Moscú. Sí, él cuenta también eso, que cuando estuvieron en Moscú los recibieron de manera muy fría
Piensen que una semana antes, este es el diario del 11 de septiembre del 73, anunciaba que ese día a las 6 de la tarde partiría la selección a Moscú. Obviamente no pudieron viajar, y cuando viajaron, cuando estuvieron en Moscú, algunos tenían las ganas de salir a recorrer, conocer, y el Pollo Vélez, claro, dice, como en el idioma internacional del fútbol, no nos podíamos comunicar con palabras, pero como que era inevitable y claro, hoy en día jamás pasaría algo así. Pero algunos dicen también que fueron a visitar el ballet Bolshoi, y otros que se quedaron en el hotel, que no salieron a ninguna parte. Pero el recibimiento fue muy frío, las autoridades ahí los retuvieron en el aeropuerto varias horas, como haciendo presión, no los querían dejar entrar algunos. Pero es verdad, el Pollo Vélez fue muy generoso en contar su experiencia, y también con perspectiva de valorar que esto pueda llegar a más gente también con este tipo de formato o de género. Si quería avanzar. Oye, y no quería dejar pasar algo que mencionaste tú ahí, que me parece súper interesante, que claro, efectivamente cuando uno estos proyectos los lleva a un libro, el relato queda y después sirve como fuente para futuros investigadores. Y aquellos espacios en blanco que ustedes llenaron con su creatividad, bueno, también se transforman en una realidad. Y tú en alguna ponencia por ahí mencionaste cómo historieta e historia se tienen que retroalimentar. Cuéntanos un poco de ese concepto. Sí, fue justamente aquí en la Dibujos que Hablan, un encuentro que organiza Vicente Plaza, creo que se hace aquí en la biblioteca todavía. Historia y historieta, sí. De alguna manera nos han dicho siempre que la historia es algo solemne, que son hechas, fechas, hitos, guerra, algo objetivo, y que la historieta era algo para la entretención, un pasatiempo, para la fantasía, como si fuera antagonista. Y hoy eso se diluye, esa dicotomía, y ahí, en nuestro trabajo está muy mezclada. Y lo que, claro, se consiste como que en el fondo la historieta gana en ámbito, en sus registros, porque se sale de ese registro de la aventura, del héroe, del superhéroe, y abarca otras historias. Y por otro lado, la historia, al ser recreada de una manera más amena, más cercana, más entretenida, llega o tiene el potencial de llegar a más gente. Y eso ha sido bien bonito del proceso después de que el libro se publicó en 2022, de poder constatar que podía llegar a conectar con públicos bien diversos. Entonces sí, creo que se nutren ambas, que no están separadas, sino que dialogan. Y esto no es nuevo, y en Chile al menos hay varios casos muy notables. Está el trabajo de los Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, los años de Allende, nosotros los Selnam, tiene otro sobre Víctor Jara. Hay como no solo en las historietas, de interés por la historia o por los hechos, y está, bueno, Lautaro, El Ascenso, otro cómic que ganó un premio importante el año pasado, de Inostroza, Benavides, Muñoz. No me quiero dejar a nadie, pero hay muchos colegas que están también contando historias a través del cómic. Entonces, se van nutriendo, y la historieta gana, se amplía, y la historia también tiene una mayor difusión por ahí que los textos académicos. Oye, y tú has podido comprobar cómo este libro ha sido recibido, por ejemplo, en audiencias infantiles, en colegios, has tenido retroalimentación de cómo las nuevas generaciones se han visto enfrentados a este episodio de nuestra historia, por supuesto que desconocido para la mayoría. Cuéntanos qué comentarios han surgido ahí de estas nuevas generaciones que a través de este formato más cercano para ellos han podido conocer este episodio de nuestra historia. Bueno, ha sido una experiencia bien grata, darse cuenta que podía conectar como tú dijiste, también con los más jóvenes. Por ahí uno al principio piensa que la temática tiene que ver más con los que vivieron la época,
o quienes se interesan por temas ligados a la memoria, a la historia, pero muchos entran por el fútbol. Acá hay, entre paréntesis, algunas de las fotos de de Gask que no circulan en internet y que son del entrenamiento que tuvieron en Moscú. Y si quieres puedes ir pasando las otras y después las incorporamos, perdón porque me vaya un poquito, pero como las incorporamos al cómic en la siguiente página, pasa siendo el proceso que hace el dibujante de a partir de ese hallazgo, agregamos una página nueva que quedó, dale nomás, quedó así, y esta también se agregó después de esta investigación aquí. Y lo que hablaba que muchos de los muchachas se acercan por el fútbol, otros se acercan por la historia, otros se acercan por el cómic, y si bien no estuvo pensado para adolescentes, por así decirlo, seguimos con esta asociación de que la narrativa gráfica o el cómic, la novela gráfica, es para niños, para jóvenes. Y bueno, por ahí conectó por el tema del fútbol, pero muchos niños me han comentado en encuentros que les abrió un poco la cabeza de pensar que, bueno, no solo el fútbol, no solo ganar, que hay otros hechos asociados al fútbol, y se enganchan por el cómic y de ahí se empiezan a hacer preguntas y abre conversación. Creo que siempre es bueno conversar sobre los temas, independiente de la postura que tenga cada uno sobre los hechos, pero sí ha servido para que también se generen diálogos intergeneracionales, donde dentro de una familia a veces los que lo vivieron comentan, tienen un puente, un tema en común con el cabro que de repente están hoy en día súper obsesionados con el fútbol y pareciera que no hubiera nada más. Pero afortunadamente ha calado harto, no solo los niños, también las niñas, que hoy en día les encanta el fútbol y lo practican, y creo que están ávidos de más historias así. Lo manifiestan, claro, de repente hay cosas como que les pueden parecer fuertes, pero se pueden conversar. Claro, porque tal vez hay pocos ejemplos tan claros como este, donde se entrecruza fútbol y política. Y en ese sentido, el libro con este formato, que llega más fácilmente a las nuevas generaciones, también les plantea temas que no son tal vez muy habituales en la mesa de la conversación de la familia, y permite que se desarrollen en ese seno más íntimo. Pero también sé que de cierta manera, y le pasa mucho a los autores, que son cuestionados por incluir el tema político, y a veces no se entiende que es un intento de relatar el episodio con criterios históricos, sino que a veces se le tilda al autor de estar cargado hacia un lado o hacia el otro. ¿Te ha pasado a ti? Sí, pero creo que es inevitable. De hecho, no pretendemos la objetividad, tampoco es proselitista, pero sí hay hechos frente a los cuales uno no puede dejar de tener una postura. Hablo de los derechos humanos particularmente. Entonces, sí hay como una subjetividad, una interpretación, una postura, pero a raíz de los hechos. Entonces, eso también abre la conversación, y la línea de la postura yo creo que no busca que tú pienses como el autor del libro, sino que te presenta los hechos y tú puedes después sacar tus propias conclusiones, reflexionar, que te puede entretener la historia, porque hay un arco de una historia que avanza, pero también te hace reflexionar. Y claro, como tú dices, por ahí hay personas que no quieren saber nada del tema. Digo, bueno, porque no ha leído el libro, quizás que sería interesante invitarlo a leerlo y conversar. Sí, bueno, y aquí también tenemos esas voces de los propios protagonistas que representan también distintas visiones políticas o visiones frente al momento histórico que se está viviendo, lo que también son diferentes fuentes para el lector para informarse de lo que estaba pasando. Tal vez
representado por la voz de Carlos Caselli y Pollo Vélez por un lado y la de Elías Figueroa por el otro, que sus distintas visiones completan un poco el panorama de lo que se veía desde el fútbol hacia la sociedad. ¿Te ha abierto el apetito esto para abordar otras temáticas en este formato? Sí, por supuesto. Hay otros trabajos en marcha. También dentro de esta idea de recrear historia, pero todavía bueno, están en distintas etapas de trabajo. Hay uno que ya está terminado, espero que se publique este año, y hay otro que está cuajando. Pero ¿No podemos adelantar los temas que vas a abordar? Yo prefiero que no, es uno hasta que esté publicado y espero que no falte mucho. Pero sí tiene que ver con la época, pero no con el fútbol. ¿Y vas a recurrir a la Biblioteca Nacional como una fuente de investigación? Claro, ya he consultado hartos materiales a través de Biblioteca de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional Digital, y bueno, algunas cosas que, si quiere avanzar, que salieron en los recortes de prensa, como es de la misma época. Sí, aquí pueden ver algunos otros ejemplos de cómo se trabajó a partir de las imágenes. Estos son los diarios originales, ya vimos esa, pero ese era el lenguaje, los titulares era todo el tiempo si se vienen o no vienen, si se va a jugar o no se va a jugar, y todavía dan cuenta de que quedaban más de 1.500 detenidos. Esto es el día después de la visita de estos señores al estadio. Y, por ejemplo, aquí hablan de que hubo un día de visitas, después de la visita de los inspectores. Y aquí nos caló mucho, las imágenes son fuertes, o sea, como avanza, porque fue la única vez que hubo visitas y la prensa lo trataba como algo tierno, un tierno reencuentro. Y si se fijan, hay algunas parejas a través de la reja, y eso también lo incluimos en el libro. Después, por esta foto, y mira, después se transformó es el storyboard, y después se incorporó de esa manera. No hay mucho más que agregar a esa imagen. Y bueno, la investigación que pudimos hacer aquí también, encontrarse con titulares de este tipo, donde se utilizaba políticamente, ¿no es cierto?, este episodio para decir que la vida en Chile era normal. El 4 de noviembre del 73 hay que tener alguna desplante, ¿no? Si quiere, incluso el humor de Lucas. Esto no, claro, yo saqué como 500 registros y en la sección de prensa hay 20 imágenes. Hay mucho que se podría haber agregado. Y aquí habla de que toda esta tensión que había, si se jugaba en cancha neutral, si se venía aquí, ellos se reían un poco. Incluso en la siguiente habla de que cuando ya se había autorizado que se jugaba aquí y si no venían perdían, dice que si es por prisioneros tenemos mucho menos que los rusos, como si eso fuera... ese es el humor de Lucas en noviembre del 73. Aquí pueden ver también, si quieren lo puedes ir pasando, son sobre el partido que se jugó aquí en Santiago, que no sé si todos saben, pero no se presentó la Unión Soviética y se tuvo que hicieron un gol simbólico muy absurdo, donde no había rival y se tocara la pelota entre ellos para marcar un gol a puerta vacía. Chamaco Valde. Claro, el capitán. Y para los jugadores fue muy fuerte, no tenían ninguna ganas de participar de este triste espectáculo, y después jugaron un amistoso que perdieron 5-0 con el Santos de Brasil. Sí, pero Pelé no vino. Y esta es la revista Estadio, que tuvo la valentía de señalar que esto fuera un bochorno, que era una situación vergonzosa. Y todo esto se puede consultar acá en la biblioteca. Eso como para mostrarles algunas de los hallazgos del proceso acá en la Biblioteca Nacional, y que sin duda hay mucho. Ahí en la sala del archivo del escritor también
también me ha servido para otros temas. Y entonces es muy valioso poder mostrar lo que se puede hacer con lo que hay aquí. Y estoy seguro hay muchas personas que vienen a trabajar a diario aquí y que pueden sumarse a este ciclo para dar fe de lo que pueden aportar lo que hay aquí y todos los servicios que presta la biblioteca. Sí, bueno, cómo no, y por supuesto que con testimonios como el tuyo queremos dar a conocer eso, que nuestra institución está abierta, por supuesto, a no solo los investigadores, a los creadores también. Aquí están todas las fuentes y Álvaro también ha sido testigo de que hay un compromiso de los funcionarios de colaborar y ayudar, porque también nos sentimos parte de los proyectos que agregan productos a nuestro acervo y a nuestra memoria. Estoy muy contento de que tengamos un público interesado y hay algunas preguntas, así que creo que es el momento de que ellos participen. No sé si María José le puede acercar el micrófono. Sí, bueno, muchas gracias, primero que nada. Sí, un par de preguntas. Una más general sobre la biblioteca y los periódicos. Yo he escuchado distintas versiones. Mi pregunta es, ¿están acá todos los diarios que existían hasta septiembre del 73 o se destruyeron algunos diarios? O sea, ¿está toda la colección del Clarín, está toda la colección de los diarios de izquierda o algunos se destruyeron? Yo he escuchado distintas versiones. Esa es una pregunta que tiene que ver con la investigación, porque la otra pregunta es ¿cuál es la política general de la biblioteca respecto a los proyectos externos que quieren usar material que hay acá? O sea, por el tema de los derechos de autor, o sea, ¿qué es lo que te exigieron a ti antes de darte el muy buen acceso y el apoyo que te dieron? Eso quería preguntar. Bueno, quiero decir primero que a esta versión del ciclo invité personalmente a Paulina Olivos, que es la jefa de periódicos. Lamentablemente ella fue mamá hace muy poco, entonces está trabajando hasta las 4 de la tarde porque tiene obligaciones como madre que le impidieron venir a esta sesión. Respecto a si están todos los diarios, no tengo la respuesta exacta, pero está aquí con nosotros un investigador también de la Biblioteca Nacional del Centro Barros Arana, que es Jaime Rosenblit, que tiene la respuesta a esa pregunta. Buenas tardes. Sí, hola. Está todo lo que se publicaba, circulaba, digamos, formalmente e informalmente también, porque la biblioteca tiene la política no solo de facilitar la investigación de sus colecciones, como el caso de que nos está presentando Álvaro ahora, sino que ir enriqueciendo estas colecciones. Entonces, no solamente circula lo que estaba en los kioscos, sino también lo que circulaba mano a mano. Tenemos acá, por ejemplo, ya no en la sección periódicos, el archivo de uno que nos donó Flaxo hace algunos años, Eugenio, un señor que fue asesinado. Entonces ahí tenemos todo, por ejemplo, los panfletos, los comunicados clandestinos. Entonces la biblioteca tiene todo lo que uno puede imaginar y más. De diarios no. Está absolutamente completo. Y a veces, como es material de papel muy frágil y en la era predigital esto se iba deteriorando, la biblioteca compra copias para tener versiones en mejor calidad. Gracias, Jaime. Respecto a tu propia investigación, si se te exigió algo respecto a derechos de autor o cómo fue ese proceso. No, la verdad, tuve el contacto con Paulina para manifestarle esta inquietud, esta necesidad. Había que registrarse
No recuerdo si había que señalar los fines, no lo recuerdo, pero es información pública que cualquiera puede consultar. Entonces, si por ese lado no, claro, no todos están digitalizados y lo que sí está yo no sé, tendría que confirmarlo si yo le entregué copia o no, pero deberían pedirlo, yo lo puedo hacer, si no lo he hecho lo voy a hacer, de entregar todas las fotos que yo tomé que le puedan servir a otro, para que no tenga que hojear esos volúmenes empastados que se pueden romper con la manipulación. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, María José. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por el trabajo, por el estudio. Encuentro que es un tremendo aporte por muchas razones históricas, por atreverse también con el formato, que específicamente, como lo señalaron, seguimos viéndolo más como un formato o un recurso para la entretención, aunque la industria del libro ha publicado muchísimo material, ha crecido enormemente la publicación de temas interesantes como el trabajo de Rodrigo Olgueta, que conozco un poco más y que lo encuentro brillante. Me parece que este es un gran acierto, un gran aporte, porque combinar elementos tan opuestos como la historia, la historiografía y la caricatura es un desafío enorme. Entonces, tengo ganas de leer el libro, lo desconozco absolutamente de todo lo que trata, pero me alegra mucho haber venido y haber escuchado este conversatorio. Tengo dos preguntas. Por mi parte, yo soy educadora de párvulos, he estudiado el cómics como para tomar conocimiento de lo que es, cómo ha surgido un poco la historia, y me atrae muchísimo. Y por eso que valoro este trabajo sin conocerlo. Y mis preguntas son, siempre una curiosidad que tengo a los escritores de novelas gráficas o cualquier publicación con este formato, es cómo se concibe, cómo logran articular el trabajo en equipo, el historiador, el investigador, el dibujante, el editor, etcétera, para definir, por ejemplo, a qué criterio responde definir una viñeta macro o un plano de detalle, cómo se combinan y cómo se estructura la obra para hacer la secuencia, porque en lo que sí tengo certeza absoluta, aunque yo no soy dibujante, es que una imagen vale por 100 palabras, lo veo reflejado en muchas obras de cómics, porque pueden captar un momento muy, muy duro, muy impactante, sobre todo como en este episodio, en una imagen que tiene siluetas sencillas y con un contraste que a veces tiene muy poco recurso, incluso menos que una fotografía. Eso lo encuentro genial. Yo coincido en que tiene magia, porque hay unos resultados, lo he visto en el trabajo de Rodrigo, que son geniales y que además me asombra, perdón que me tome el micrófono, que es capaz de llegar a las emociones, más allá que a comunicar un episodio y mostrar un material para la discusión, sino que logra tocar la fibra humana muy sensible, sobre todo en temas relacionados a los derechos humanos. Esa es una pregunta, perdón la extensión, no sé si se entendió bien. Y la otra muy particular tiene que ver también con lo que se ha planteado. Yo he postulado varias veces, algunas con acierto y otras no, a los fondos del libro, y veo que son fregadísimos, perdón la palabra, con los derechos de autor. Entonces la curiosidad que tengo es qué se requiere para convertir de una foto donde hay una autoría de la imagen, el fotógrafo, donde hay protagonistas de la imagen, que son las personas, para convertirlo en un personaje, que desde el punto de vista de la política de los derechos de autores, ¿cómo se puede hacer eso sin cometer ningún pecado, entre comillas? Esa es mi duda. Disculpen que me extienda tanto. Bueno, en relación a lo primero, a ver, voy a partir por al revés para acordarme, sí, de lo último. Claro, siempre el dibujo es una reinterpretación, o sea, aquí yo a veces le aportaba muchas imágenes de referencia al dibujante y a veces en
él decía que no le dejaba espacio para su creatividad, para poder él crear. Me decía a veces, entonces si quieres, cálcala tú, la foto. Si quieres que salga igual, cálcala tú. Yo le decía, no, estos son ingredientes para que tú desarrolles tu creatividad y puedas reinterpretarlo. Y esa obra es de él. Mientras tú no atentes contra la honra de la persona que aparezca ahí, en el caso de sobre todo las figuras públicas, digamos, tú no estás usurpando su identidad ni su imagen. Tú no, siempre y cuando tú no lo denostes, ahí el otro podría molestarse y ir en contra tuyo. Pero cuando se trata de imágenes de referencia, no se trata de... Ahí tú identificas que ese podría ser Chamaco y Caselli, pero no hay nada que atente contra su honra ni su memoria. Entonces yo creo que por ahí. Y la primera, perdona, era... La coordinación entre los distintos actores que logran este producto final. Sí, muchos autores hacen las dos funciones, o todas las funciones ellos. Hacen el guión, el dibujo, incluso algunos le ponen los textos, y sin duda esta conexión, esta articulación, esta magia que se puede generar no está exenta de roces y de dónde están los límites. Hay que trabajar harto como que esto es algo que suma en la medida que cada uno da lo mejor de sí. A veces pero en lo técnico es un documento, imaginemos 2 columnas, donde el guionista, en este caso yo, le dice que la página va a tener 5 viñetas, la primera va a ser así a todo lo ancho y con este encuadre de lejos, y va a pasar esto, y aparecen tales personas. Y yo le puedo aportar o no imágenes de referencia, pero él lo interpreta. Y a veces queda bien distinto a como yo lo pensaba, muchas veces queda mejor. Y viceversa, a veces hay cosas que no quedan bien interpretadas o que no son fidedignas, más allá de que no se trata de que sea exacto, pero sí, no sé, por ejemplo, si apareciera un tipo de vehículo que no es de la época, eso hay que ir ajustándolo, o hay referencias que uno le pide que tienen una razón de ser, de estar ahí. Entonces así vamos trabajando, porque en este proceso, claro, nosotros no teníamos la oportunidad de reunirnos a trabajar, más allá de hablar por teléfono mucho rato, bueno, y mandarnos fotos, y los dibujos los escaneaba y me los mandaba, pero es un proceso, claro, hay algunos que lo evitan y solo quieren hacerlo todo. Yo creo que se gana bastante, porque en mi caso yo no soy bueno para el dibujo, y me junté con él a raíz de su trabajo, y él me decía, bueno, entonces, si tienes historias, yo quiero hacer historias, y quizás yo soy más bueno para el dibujo que para la historia, aunque tiene bastante obra propia, bien interesante, y ahí se fue generando. Está la dupla de Rodrigo con Carlos Reyes, Pancho Ortega con Rodrigo Martínez, ¿sí? ¿Rodrigo? No es Rodrigo, siempre se me equivoco. Pero que son también una dupla, y hay otros que lo hacen todo, como el recordado José Gay, que también unos referentes de este género en Chile, aunque ya él falleció hace unos años, autor de El Capitán Garra, una adaptación de El Río de Alfredo Gómez Morel al cómic, también están publicados por Tajamar. Él lo hizo todo, pero hay otros que... Y bueno, y peleamos bastante, a veces no siempre estáis de acuerdo, pero eso enriquece, yo creo. Sin duda, el trabajo en equipo. Creo que una pregunta más ahí. Hola, gracias. Para los que tuvimos más de 20 años, para 1970, fue bastante, estos momentos, digamos, bueno, para los que vivimos en esta fecha, digamos, 1970, que tuvimos más de 20 años, fue bastante emotivo, tensamente emotivo estos momentos, digamos, de este partido.
Fue bastante especial el que unos chilenos se fueran a meter a Rusia en ese momento. Había un cierto temor de lo que podía pasar y también fue bastante frustrante que los rusos no vinieran, digamos, todo. Así que me voy a comer este libro con bastante hambre. Por otro lado, quería acotar que hay dos tipos de investigadores, a mi juicio, digamos. Los investigadores como Álvaro, que desde jóvenes, digamos, se han dedicado a la investigación y pueden recorrer la biblioteca, por ejemplo, con mucha facilidad, porque la conocen como la palma de su mano. Y hay otro tipo de investigadores más viejos como yo, que tenemos mucha dificultad en encontrar, digamos, las guías o los caminos para llegar a hacer nuestras investigaciones. Eso quería decir o preguntar qué posibilidades hay de que exista una mano, digamos, que pueda guiarnos un poco más. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por la inquietud, porque volver a decir que para la Biblioteca Nacional siempre es un privilegio que se acerquen los investigadores, porque eso le da valor a nuestras colecciones. Y hay múltiples maneras de llegar a las fuentes que nosotros resguardamos. Por supuesto que existe todo un mundo digital, que hoy día es muy visitado. Nosotros tenemos el sitio Memoria Chilena, donde temáticamente se van agrupando minisitios que tienen muchos recursos, tanto como libros digitalizados, imágenes digitalizadas y por supuesto una investigación que contextualiza todas esas fuentes. Pero también existe este edificio que este año está cumpliendo 100 años, donde tenemos un personal que está permanentemente preocupado de facilitar la búsqueda del público que se acerca a nuestras colecciones. Y específicamente para los investigadores, nosotros tenemos un salón de investigadores, donde uno se puede inscribir y uno tiene un trato preferencial para encontrar lo que está buscando y tiene alguien que lo guía en esa búsqueda. Entonces hay que recorrer los distintos caminos, pero sobre todo nosotros siempre luchamos contra lo señorial de este edificio y una cierta temor que genera en la gente común, pero al atravesar su puerta, al atravesar sus paredes, uno se encuentra que aquí está todo dispuesto para que la gente tenga una experiencia positiva. Entonces, creo que nosotros recibimos a la gente en nuestro primer piso en una sala que se llama Catálogo de Información, y esa es una puerta de entrada a un mundo infinito de información que existe en esta biblioteca. No hay que tener miedo, hay que tener confianza de que se va a lograr ese contacto entre la persona que está buscando y los contenidos que nosotros tenemos. Así que yo los invito a todos a acercarse a la biblioteca. Si tienen alguna idea, aquí van a encontrar cómo llegar a la información que necesitan. Y tenemos un personal, un grupo humano sumamente comprometido con la misión de nuestra institución. Y hay que aprovecharlo porque Álvaro ya nos ha relatado su propia experiencia en la sección periódico, y así en cada uno de nuestros archivos hay gente especializada que conoce muy bien el trabajo de los investigadores porque durante toda su vida se ha relacionado con ellos. Entonces,
nosotros tenemos aquí la prueba de que una idea se puede convertir en un producto final atractivo con la ayuda de todos de los que trabajamos aquí en la biblioteca. Así que hay que animarse. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quiero que... pero por supuesto, María José. Tengo una pregunta un poco como espectadora, perdón la intervención. Estaba pensando en fenómenos como el que está pasando esta semana a partir de la película Cónclave, por ejemplo, que por ahí leí que había aumentado en un 300% los visionados que había tenido a propósito de la muerte del Papa, y pensando en la coyuntura que de fecha justamente de la edición del libro y la coincidencia con la conmemoración de los 50 años del golpe militar, ¿hubo alguna solicitud, por ejemplo, desde las propias bibliotecas o desde algunos colegios, o estoy pensando cualquier tipo de institución que tuviese que ver cómo el libro se pueda utilizar un poco, lo que mencionabas tú, como una herramienta metodológica para hablar sobre este tema? Estoy pensando particularmente en el contexto del 2023. Gracias, sí. El libro salió en mayo del 2022 y sí dio tiempo a que fuera leído incluso seleccionado en el Mineduc. Llegó creo que a 1000 bibliotecas escolares. Y sí coincidió con los 50 años del golpe. Me invitaron a un diálogo en movimiento en Coquimbo, en una escuela al interior de Coquimbo, donde los muchachos y muchachas leyeron el libro y estuvieron 6 semanas con una mediadora, que entonces fueron trabajando el tema. Es un proceso muy bonito, que además ellos te escriben cartas, yo les contesté las cartas y después nos encontramos. También me invitaron a la Biblioteca del Bosque, de la Comuna del Bosque, la biblioteca pública, donde hicimos un conversatorio también a propósito, la semana de la conmemoración, y antes, el año del lanzamiento, tuve la invitación, la oportunidad de hacer una presentación. La presentación del libro fue en el mismo Estadio Nacional, todavía en un entorno medio pandemia, entonces era medio restringido. Habíamos, no sé, 50 personas en la Escotilla 8, que fue el lugar donde se conserva la memoria de lo que pasó ahí, y fue bien significativo. Entonces sí, se dieron varios hechos, acontecimientos en torno al libro que pudieron abrir conversación. Y eso lo agradecían también los profesores, aunque como les digo no estaba pensado para el ámbito escolar, pero sí tanto de la media como incluso hasta sexto básico. Me han comentado que lo han leído, quizás atraídos por el fútbol, quizás atraídos por el cómic, pero que les ha servido para conversar. Entonces, dentro de eso, sí, pues coincidió con este episodio. Y yo creo que, espero que, no sé, en el futuro se siga leyendo para que más gente pueda tener opinión al respecto. Bueno, ojalá así sea. Quiero agradecer a Álvaro por haber aceptado nuestra invitación a este ciclo de investigadores de la Biblioteca Nacional. Creo que ha sido un aporte notable porque nos ha acercado a este formato y nos ha acercado también a este momento de nuestra historia, que él ha querido relatarlo de esta forma que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que muy agradecido. También felicitaciones porque realmente el libro es súper atractivo, muy entretenido, recomendable por supuesto para todas las generaciones, para los que quieren acordarse de ese momento y para los que no lo vivieron también. Así que espero que tengas éxito en todos tus proyectos y por supuesto que las puertas de la biblioteca siempre están abiertas. Agradecer especialmente a ustedes que vinieron hasta la biblioteca, hasta la Sala Ercilla, acompañarnos porque estas conversaciones se enriquecen muchísimo con sus opiniones y también agradecer el respeto con que han seguido esta conversación y sobre todo dejarlos invitados, que estén atentos a la próxima versión de este ciclo porque queremos, por supuesto, darle una continuidad y también darle variedad, abordar distintos temas y tener invitados tan atractivos como Álvaro. Así que muchísimas gracias por su presencia
y nos vemos en la próxima sesión de este ciclo de investigadores en la Biblioteca Nacional. Muchas gracias.